Todos los trabajadores CAS es un régimen especial, legal, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es público. Solo los trabajadores 728 tienen o están bajo el régimen privado, tienen distintas condiciones laborales, tienen gratificaciones de un sueldo, tienen CTS, entre otros beneficios, a diferencia de los 276 o los 1011. Los regímenes laborales son nuevos, no es una cuestión de que haya siempre existido el CAS. A partir del 2008 es que recién se ha implementado lo que es el 1057, el CAS. El régimen privado 728 se empezó a dar con la época de Fujimori, y el 276 es un régimen que a la fecha ya se encuentra, por así decirlo, el Estado lo quiere desaparecer. En palabras simples, es lo que yo les puedo transmitir, que es lo que veo a diario. El régimen 276 son pocos trabajadores a nivel salud, a nivel de ministerios u otros. ¿Y qué es lo que está haciendo el Estado? A través de determinadas políticas públicas, políticas de Estado, está tratando de que cada vez haya menos trabajadores en este régimen laboral, porque tienen algunos beneficios, son estables, pero si son permanentes. Entonces, ¿qué hace el Estado? Continuamente hace reformas estatales, reforma de salud, reforma del sector público, reforma de los profesores. No sé si recuerdan, el año pasado había una huelga acerca de la reforma magisterial. Y eso está en el marco de las políticas del Estado de reformar lo que es los regímenes laborales. Han escuchado de servir, que inclusive han salido a las calles. Es otra de las formas de políticas de Estado de reformar el Estado estatal o lo que es los regímenes laborales. El sector salud todavía no se ha visto afecto con estas reformas por ser una carrera especial. Sin embargo, con algunas reformas ya de servir, algunas modificatorias, decretos de urgencia, ya se están dando estas modificatorias para estos en desmedro de sus derechos laborales. Para iniciar el tema propio de lo que es a lo que hoy día me han invitado, es la reforma del sector salud. Quiero que entiendan que hay dos formas de reforma. Antes de iniciar, hay dos formas. Uno que puede ser la reforma del sector salud en lo que está referente a trabajadores. Reforma en su régimen laboral, lo que anterior les estaba comunicando. Una cosa es pretender reformar estos regímenes laborales y decir todos ustedes van a desaparecer y ahora van a pertenecer a una carrera sanitaria, una carrera pública. Eso es lo que es una reforma estatal. Pero la reforma que el proyecto o este proyecto de salud es diferente. Esta es una reforma de salud integral, a mayor escala, por así decirlo, que no está implícito en la anterior. Este año se dio la Resolución Suprema 01/2013. En esta resolución dice de forma clara y expresa el proceso que ha seguido para dar cumplimiento al encargo, que el Poder Ejecutivo le da poder especial a un consejo, al Consejo Nacional de Salud. Este Consejo Nacional de Salud, a través de esa resolución, lo que tiene que hacer es determinadas actividades para poder llegar a reformar o a ver las mejoras que se pueden dar en salud, desde la atención al paciente hasta lo que serían los trabajadores, o la reforma general. Esta reforma o este proyecto no engloba la reforma de regímenes laborales, engloba la atención prioritaria al paciente, salud universal u otros, como ya lo vamos a ver. Entonces, la principal característica es que dice bien claro, desde el 22 de enero de este año se ha realizado un primer taller, participación de los miembros del Consejo Nacional. El taller se acordó en el marco conceptual de la reforma los ejes que la ordenarán o la ordenan, hitos principales, incluyendo realización de un seminario internacional. En 2013 han decidido y han establecido cuál va a ser el mecanismo para desarrollar esta reforma. El primer avance o el primer atisbo es que ya se ha presentado un primer proyecto de reforma de salud. Este proyecto de reforma de salud aglutina cosas básicas. El proyecto yo le he enmarcado en 4 o 5 cosas grandes. El proyecto es un machote, una cosa enorme en la cual hay cosas, especificaciones técnicas u otros, pero yo le he aglutinado para ser más específico. La primera etapa, que lo que quiere la reforma, es la implementación de una política de cambios en el sector salud. Dice implementación de una política de cambios, lo principal,
que quiere que todos internalicen que el sector salud va a cambiar, va a ser reformulado. Que esto se viene dando hace muchísimos años, ¿no? Todos los años dicen hay cambio, pero ahora ya hay proyectos. Todo lo anterior siempre ha quedado en palabras, ahora tenemos un primer proyecto. Dice, se extienda, una de las principales propuestas es que este proyecto o salud mejore en el ámbito de que se extienda la actual cobertura de aseguramiento hasta alcanzar su universalidad. Me dejo entender, que dice de que ya se ha promulgado una primera ley en el 2009, el aseguramiento de salud universal. Esto está relacionado muy de la mano con el salud y cómo repercute en el sistema nacional financiero. Con este proyecto se pretende de que exista, al margen de esta ley de aseguramiento de salud general, exista uno universal para todos. Eso es lo que está planteando el proyecto, que estaría inmiscuyendo a lo que es salud, o sea, a MINSA y salud, por así decirlo. Otro de los puntos principales es la revalorización del trabajo en salud, con condiciones adecuadas para su pleno desarrollo y cumplimiento de sus funciones, cerrar las brechas. Este es el punto primordial que a ustedes les puede interesar, porque los otros son puntos generales que le atañen a la sociedad, le atañen a los pacientes, le atañen a los médicos, le atañen a todos. Pero este punto dice, revalorización del trabajador en salud. No está claro, el tema dice revalorización. La revalorización no la entendemos o no es de forma explícita cómo me van a revalorar mi trabajo. Me van a dar un mayor incremento salarial, me van a dar menos horas de trabajo, me van a dar más horas de guardia. ¿Qué me van a dar? Entonces la única explicación dice, con condiciones adecuadas para su pleno desarrollo y cumplimiento de sus funciones. ¿Qué es lo que a la fecha hay? A la fecha existe la ley de enfermera, existe la ley de guardias o las directivas de guardias. Entonces, es lo mismo. No está claro en este punto cuál va a ser esa revalorización. Hay un cuadro más abajo que dice de que no debe existir tanta brecha entre los profesionales, más que todo al ámbito remunerativo. Si bien es cierto, como comentábamos antes de iniciar, decían que la charla de hoy es para sacar algunas propuestas. Yo avisoraría una primera propuesta de que es esto, de que sea más claro el sistema de cómo se va a revalorar el trabajo, o sea, cómo se va a ver visto este trabajo. A la fecha existe una gran brecha, una gran diferencia en las remuneraciones de profesionales médicos, obstetrices, hay una jerarquización de sueldos, por así decirlo, y hay inconvenientes claros en el sistema económico. Ustedes pueden poner que esos sistemas o que esas brechas económicas desproporcionadas se aminoricen. Ejemplo, hay un grave problema en el caso de bonos. Los trabajadores o las enfermeras que están en un puesto de salud que es de menor desarrollo reciben un bono por estar en este puesto de salud. Los médicos reciben otro bono. La brecha es que ambos profesionales de la salud reciben bonos distintos por hacer o trabajar en un determinado lugar. Eso que debería estar más enfatizado en este punto. Otro de los puntos dice, en materia de cobertura financiera, que el sistema de salud contará con los recursos suficientes para garantizar la atención poblacional de menores recursos. Lo que pretende hacer este proyecto es, como ya se ha planteado, sea universal, ahora que sea alcance de todos, de los que tienen bajos recursos, pero es lo que a la fecha se da. Yo veo que en realidad algunas cosas son repetitivas, que no están puntualizadas. Si bien es cierto, dice, sí, vamos a hacer que el MINSA a nivel del ministerio tenga mayores ingresos, no está claro cómo se va a ejecutar, cómo se va a desarrollar, cómo vamos a hacer que ese trabajador que tiene pocos recursos acceda a un sistema de salud adecuado, garantizado. Este proyecto, como lo han presentado esta Comisión Especial de Salud, tiene una visión al 2021. Nos están hablando de acá al 2021. Van a hacer algunos proyectos, algunos planes, están a menos plazo, a 3 años, pero al 2021. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Dice, la implementación de estas acciones aspiramos a cerrar las brechas de cobertura en sus 3 dimensiones, poblacional, prestacional y financiera, que es lo más importante. Quieren cerrar que todos los trabajadores, todas las personas naturales, todo el mundo sea y tenga acceso a la salud, tenga un acceso gratis, rápido a la salud. No gratis tal vez, pero sí a costos que no le causen perjuicio.
cerrar la brecha prestacional. Esto se refiere a ustedes, cerrar esa brecha de los trabajadores, de los que prestan el servicio. Cerrar esas brechas económicas tan divergentes que existen en el sistema de salud. No es lo mismo una enfermera de salud con un sueldo de salud que una enfermera del MINSA. Hay una diferencia. Cerrar esas brechas, dado que realizan la misma profesión. Yo estoy más que seguro que eso se podría poner como una propuesta, dado de que estoy también seguro que en este hospital existen, o en algunas instituciones, existen trabajadores de salud que ganan un poco más que los trabajadores del MINSA, o hacen comparaciones, que a la fecha debería cerrarse. Y las financieras, que eso ya le atañe propiamente al sector del MINSA. ¿Cómo va a desarrollar? ¿Cómo vas a hacer para que ingrese dinero? Según el proyecto dice que ya está aprobado, ya hay desembolso económico del Estado y que es una de las necesidades prioritarias. Pero bueno, es un proyecto. Una intención es que las personas perciban cambios favorables. Para acortar la presentación y hacerlo rápido y pasar prácticamente a las preguntas u otros, vamos a hablar de lo que el proyecto contiene. El proyecto contiene lineamientos claros. Este proyecto dice: el lineamiento 1 es potenciar las estrategias de intervención en salud pública. Este punto es, o acápite, como quieran llamarlo, o lineamiento, dice que van a mejorar la salud pública. Ha desarrollado el proyecto un sinnúmero de etapas, procesos, cómo se puede mejorar. Eso obviamente nos engloba, porque nosotros trabajamos en los servicios de salud pública, pero no es algo que nosotros nos pueda afectar directamente. Eso va a ser desde el ministerio, por así decirlo. Fortalecimiento de la atención primaria en salud, del mismo modo. Son prioridades generales. Todos queremos que haya una atención primaria en salud, se mejore. Mejora la eficiencia, calidad y acceso a los servicios sanitarios también. Reforma de la política de gestión de recursos humanos. Cerrar la brecha de aseguramiento de la población pobre. Estos dos puntos son los que prioritarios para ustedes. La reforma de la política de gestión de recursos humanos es un punto abierto. ¿Por qué? Porque al mencionar una reforma política de recursos humanos, no vaya a ser de que en esta reforma de salud me estén poniendo, por así decirlo, por debajo de la mesa o de contrabando, como quieran llamarlo en términos más coloquiales, que me pongan políticas por las cuales se va a reformar determinados servicios. ¿Por qué? Porque al hablar de recursos humanos estamos hablando de personal, de trabajadores. Entonces la reforma del sector de salud obviamente que va a implicar cambios de servicios, cambios desde el ministerio u otros, pero hay un acápite que dice recursos humanos. Quiere decir que es muy probable que si desaparece un servicio u otro, este tenga que ser modificado. Se tiene que tener mucho cuidado en esta modificación de recursos humanos, porque estaríamos hablando también de cambios estructurales, cambios de enfermeras, desaparición de servicios, cambio de nombre de servicios, lo cual cambiaría rotundamente el sistema, porque hay especialidades de enfermería que no pueden cambiar, pero según el sistema van a hacer algunos cambios, reestructuración total del sistema que podría vulnerar el ámbito de recursos humanos. Y lo otro es cerrar la brecha de aseguramiento de la población pobre, que dicen que a la fecha no se atienden todos los pobres. Eso lo va a hacer el Estado. Dice, extender el aseguramiento de un régimen subsidiado de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. El Estado va a subsidiar a las personas pobres. Eso es lo que dice. La reforma de salud menciona, si bien es cierto, no todos pueden acceder al ministerio, no todos pueden acceder a los hospitales o a veces a las medicinas u otros, el Estado va a subsidiarlos. En la reforma de salud dice que el que no tenga plata, el Estado va a pagar por él. Que a la fecha lo hace, pero lo va a hacer con criterios mayores, más amplios. Fomentar el aseguramiento con medio de formalización. Esto está relacionado de la mano con el salud. Es un tema político. Consolidar al asegurado integral de salud como operador financiero. Quiere decir que el seguro integral que está de la mano con el fomento van a ser los pilares, van a ser el motor. En otras palabras, nosotros vamos a continuar pagando para que funcione mejor. No veo una mejora amplia, que es lo único que sucede a la fecha. Todos los asegurados pagan, yo pago mis impuestos, todos pagan sus impuestos, y a raíz de eso funciona el Estado. Es lo mismo, va a seguir funcionando así. Y un punto que es fortalecer el FISAL como financiador del segundo piso. Este es un
un tema, no sé si claro para ustedes, o si es muy conocido, que es que cuando hay enfermedades raras, huérfanas, cuando existen enfermedades raras, por así decirlo, el Estado tiene una prioridad de atender a estas personas. ¿En qué? En el ámbito primordial del derecho a la salud, derecho fundamental a la salud. Entonces, va a potenciar el Estado ese ente. El FISAL es un ente del ministerio que se encarga de eso. Entonces, de una manera particular se ampliará una partida presupuestaria, se le van a dar más plata para que exista un tratamiento recuperativo, paliativo, inclusive para lo que es atención integral de cáncer y mejoramiento de acceso a servicios oncológicos. El FISAL va a ser potenciado para que pueda atender ahora cáncer y todos los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque a la actualidad solo se tiene pocos institutos especializados y los tratamientos son muy costosos. Los tratamientos oncológicos son costosos. Entonces el Estado está financiando, por así decirlo. Va a ser una reformulación en esta parte del Estado, en esta parte de salud. A criterios nuestros, toda esta primera etapa no es peyorativa, no es mala, por así decirlo. La reforma de salud se ha venido dando desde hace muchísimos años, o se viene dando paulatinamente, poco a poco, por así decirlo. Entonces, no es un criterio que digamos, oh, todo está mal. Sí tiene muchos beneficios más que todo para los pacientes, para los trabajadores, para las personas comunes que puedan o quieran acceder. De esta reforma de salud, creo que tiene como 100 hojas cada punto, cada capítulo, porque hay que desarrollarlo punto por punto. Siendo ese desarrollo, tendríamos que hacer charlas más exhaustivas o más interiorizadas a cada área. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de subsidiar los criterios o subsidiar lo que es el aseguramiento, tendríamos que hablar con especialistas economistas, especialistas contadores, inclusive jefe personal del hospital, para poder establecer de qué estamos hablando y de cuánto es el monto que el Estado va a subsidiar. Cabe resaltar que todas estas propuestas que se tienen desde una mejor implementación, política de cambios, estructuras u otro, todo es un proyecto, no está manifestado en una norma legal, no existe directivas propias, todo es un proyecto que recopila las principales propuestas de medidas formuladas. Ha habido este Consejo Nacional de Salud, como les menciono, ya recopilado mediante la resolución. Solo es una recopilación. Supuestamente está recopilando las fórmulas para tener una mejor atención. Hay una fórmula, hay una estructura en la parte que menciona dentro de lo que es potenciar las estrategias de salud pública y la atención primaria en salud. En estos dos puntos habla de lo que es la reestructuración de la brecha institucional, inclusive, que es un problema de enfermería desde hace muchos años. Y acá lo toma de forma general. No solo ya toma el punto de que faltan ambientes o falta infraestructura, también habla del tema de que falta personal. En otras palabras, este proyecto lo que ha hecho es conglomerar todas las quejas que nosotros tenemos. Todos los años nosotros presentamos un pliego de reclamos, los médicos y los obstetras, lo que ha hecho es conglomerar estos asuntos. Los ha conglomerado y los ha puesto a fórmula de proyecto, con determinados lineamientos, y entre cada lineamiento se establecen 8 o 9 fórmulas más específicas. Entre esas 9 fórmulas, cada una es más específica que la otra. Yo avisoraría a esta primera etapa de que este proyecto tiene buenas aras, tiene una visión clara o positiva para los pacientes más que todo. Pero hay que tener mucho cuidado en la parte cuando hablamos de recursos humanos o de potenciar a los enfermeros o potenciar estos trabajadores. Como les digo, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no vaya a ser de que en estas reformas se pretenda inmiscuir la reforma de los regímenes laborales. Si bien es cierto, nosotros o ustedes, los enfermeros, están peleando porque se haga una reforma de la carrera sanitaria. Entonces, a través de este proyecto, no vaya a ser que puedan poner cosas que afecten nuestros derechos laborales, y que no nos sorprendería porque ya lo están haciendo a la fecha.
Hace 2 semanas o 3 semanas salió una ley, el decreto supremo 1153 sobre nivelación de sueldos. Creo que todos ya conocen eso, ya están nivelados todos los sueldos. Pero dentro de este decreto hay una norma que afecta a los trabajadores 25-30 en lo que es pensiones. Entonces, del mismo modo, hay que estar atentos al proyecto y es más, presentar propuestas para que no se vean esas vulneraciones en esta presente reforma de salud. Esta reforma de salud hace una reforma integral desde el Ministerio de Salud, que dice cómo va a estar estructurado el MINSA, porque dice el MINSA va a cambiar los directorios, va a cambiar, va a haber nuevos departamentos para llevar esto, hasta cómo van a cambiar los hospitales, las direcciones. Pero no vaya a ser de que en esta reestructuración pretendan modificar algunas cosas que ya se han ganado, que ya se tienen claras a la fecha, como por ejemplo, que el departamento de enfermería tiene una estructura funcional ya establecida. Por pretender cambiar o políticas de salud, se puede pretender cambiar estas estructuras y muchas veces empeorar. Entonces, se tiene que hacer propuestas de mejora, propuestas integrales para cada sector de preferencia cómo debería funcionar los sectores, ¿no? Enfermería presenta esta propuesta y cómo podría mejorar el trabajo, o cómo podría mejorar esa brecha económica, y esa brecha institucional, y esa brecha infraestructural. Eso es lo principal. Yo recomendaría para su siguiente CEN o para su siguiente asamblea que tengan, que se enfoquen en esos 3 puntos, que es la brecha de infraestructura, la brecha de profesionales y la brecha económica, porque el proyecto de reforma de salud toca esos temas. Al margen de ver si va a haber mayores atendidos en salud, va a haber mejoras, eso es un tema global, eso el Estado lo hace, es su obligación. El Estado es el ente rector y protector del derecho fundamental a la salud. Nosotros somos los que brindamos o protegemos ese derecho a través de nuestras profesiones. Sin embargo, deberíamos aprovechar la coyuntura de que el proyecto está diciendo de que va a haber una brecha o que va a solucionar esto. Lo llamamos brecha porque existe una gran diferencia: sueldos, infraestructura y profesionales. Entonces, yo recomiendo que como base o como esto presenten esos 3 aspectos. Es lo primordial. Ustedes requieren más trabajadores, requieren mejoras salariales y mejoras infraestructurales. Y el proyecto está conllevado y está establecido para eso. Tal cual lo establece en uno de los lineamientos: mejora de la brecha de aseguramiento, reforma de política de gestión de recursos humanos, mejora de fiscalidad. Casi todos están relacionados a esos puntos. ¿Por qué? ¿Cómo quiero fortalecer la atención primaria en salud? No lo voy a hacer quitando enfermeras. Voy a mejorarlo teniendo mayor infraestructura, con mayores enfermeras, más capacitadas, más especializadas, darles facilidades. Dentro de esto, inclusive se podría aprovechar. El proyecto establece de que va a haber facilidades para capacitarlas posgrado y en especialidad. Entonces ustedes podrían poner dentro de esa brecha de fortalecer las atenciones o la intervención en salud pública, también de que haya un acápite especial para lo que es el fortalecimiento académico de las enfermeras, y definir que ustedes quieren ser capacitadas en tales instituciones de alta especialización. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos el país, y ustedes ya conocen cuáles son las instituciones educativas que tienen alto prestigio académico, en el cual el Estado, a través de esta reforma, podría firmar proyectos, convenios u otros para que ustedes sean capacitadas en esta reforma de salud, que no es cosa del otro mundo y que está implícita. Entonces, ese es otro punto que también podría ser tomado en cuenta. ¿Para qué? Para la reforma de salud, porque la reforma de salud no solo implica mejoras de atención, también implica cómo funciona dentro, porque lo que está planteando es cómo mejorar hacia afuera, cómo que todo el mundo tenga salud, todo eso. Pero hay un pequeño descuido en los sectores propios. Si bien dice salud y engloba a todos, nosotros podríamos presentar para que sea un poco más específico, porque no podemos englobar de que todos hacen la misma, los médicos son capacitados igual que nosotros, las enfermeras es diferente, son diferentes rubros, a pesar de ser salud. Entonces, es otro de lo que podríamos nosotros avisorar. Hasta ahí es la reforma de salud. No tengo mayores sugerencias o mayores puntos de aviso. ¿Por qué? Porque es un proyecto. Y los proyectos pueden ser cambiados, reformulados. Y este es un primer avance, por así decirlo. Sin
En este primer avance solo tienen esos lineamientos. Yo recomendaría también que le den una lectura a este proyecto que está publicado en la página web del MINSA, lo tienen en los correos, yo creo que se lo pueden, y si encontrar alguna duda u otro, transmitirla y decir, mira, encuentro esto en el proyecto y no me parece adecuado. Después del proyecto, el siguiente paso es hacer un seminario internacional, en el cual se vengan estudiosos de otros países y se haga la comparación analítica y se haga este estudio de análisis comparativo, que es de donde ha partido. Lo que ha partido la reforma del proyecto de salud es eso. Estamos tratando de copiar un sistema de reforma de otros, un sistema de salud de otros países. Eso es lo que siempre pasa en nuestro país, casi siempre. Copiamos de algún lado y queremos mejorarlo, y en esa mejora muchas veces, en vez de mejorar, se malogran, por así decirlo, o se vulneran determinados acatos. Eso es todo lo que yo tengo en la reforma. Gracias por su atención. Si tienen alguna duda clara sobre el tema o algún otro tema, creo que podemos resolverla ahora. Si no hay, genial. Entonces,